El último 25 de mayo, la policía de Minneapolis detuvo a George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, después de que un empleado de una tienda llamara al 911, acusándolo de comprar cigarrillos con un billete falso de $20. Acto seguido, la policía lo redujo y a partir de mantener su cuello apretado unos 8 minutos contra el asfalto, terminó perdiendo la vida. En este episodio Huella de la Historia Podcast abordaremos al racismo como una problemática estructural arraigada en las sociedades occidentales. Para ello, contamos con la mirada histórica que desarrollará el historiador africanista Omer Freixas, y luego intentaré exponer una mirada más teórica ligada a la estructura de clase en la que se insertan estos hechos de violencia institucional. El asesinato a manos de la policía de Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, del ciudadano afroestadounidense George Floyd, de 46 años, evidencia las serias fracturas, las debilidades de una sociedad inequitativa como es la sociedad de Estados Unidos, y se presenta este caso como la punta del iceberg de una realidad que aflige a millones de personas en América, en el continente, y especialmente también en América Latina y el Caribe, que es la situación de la población afrodescendiente. Lo que comenzó siendo como una protesta pacífica en repudio a un asesinato vil, terminó degenerando un desborde social con saqueos. De hecho, en este mismo momento que estoy hablando, se producen saqueos y disturbios en la emblemática Quinta Avenida neoyorquina, que es como el emblema del desarrollo de Estados Unidos y su modelo de éxito a mostrar en la sociedad. Sin embargo, el caso Floyd evidencia en cierta forma la punta del iceberg del maltrato y de la desidia de los gobiernos frente al colectivo puntualmente afrodescendiente. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, esta población es el 30% del total y casi siempre se la encuentra en los sectores, las proporciones de población más desfavorecida en tanto a los indicadores socioeconómicos. Estos terribles resultados son consecuencia desde el inicio del comienzo de población de América con contingentes de población africana y luego afrodescendiente, que tienen que ver con un proceso histórico que es la Gran Trata Atlántica, por la cual unas 10 millones de personas esclavizadas, encadenadas en la diáspora más grande de la historia, poblaron América durante más de 3 siglos. Esta presencia, este ingreso masivo e ininterrumpido por décadas, por siglos, provocó la afluencia de unos 10 millones de habitantes nuevos y su descendencia en un crimen de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad. Por otro lado, toda la justificación para construir la legitimidad de la llegada de estos nuevos pobladoras de América se basa en el racismo estructural, y este racismo estructural sostiene hoy en día estos desequilibrios, que esta población, una franja grande, sea siempre la que sufre los prejuicios, la marginación, los prejuicios, los clichés, los estereotipos. En Estados Unidos hablamos de el 13,5% de la población, de un total de 328 millones de habitantes, y en la proporción de las víctimas se llevan una buena parte que supera a otros grupos incluso. Y por otro lado, esta pauta de marginación, de violencia descargada de las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, también se repite en otros casos. Por ejemplo, no exactamente por violencia policial, sí tenemos en Brasil, que tiene la población afrodescendiente más grande del mundo, después del país más poblado de África, que es Nigeria, contiene más o menos unos 100 millones de habitantes, y por ejemplo en 2018, hace un poco más de 2 años, se dio el fatal caso de Marielle Franco, una activista LGBT afro-brasileña proveniente de una favela, socióloga que estudiaba precisamente el cuestionamiento a la violencia parapolicial y militar en las favelas. Ella fue asesinada junto con su custodio en pleno Río de Janeiro de día, hace 2 años, tiroteada. Y también Argentina tiene, yendo más al sur, un problema de negación identitaria donde
no se reconoce la raíz afrodescendiente, la cual ha sido incluida en el último censo de 2010, pero al día de hoy Argentina se sigue reconociendo a sí misma como un país blanco europeo, donde hablar de negros es cosa del pasado. Se dice en Argentina, Buenos Aires, por ejemplo, negros no hay, y también existe una pauta sumamente violenta de trato hacia africanos y afrodescendientes. Por ejemplo, tenemos el caso de Massar Ba, un dirigente senegalés que representaba a su comunidad de migrantes. La comunidad senegalesa, nigeriana son de los últimos contingentes migrantes del África subsahariana con importancia dentro del país, distribuidos en bastantes ciudades del país. Massar Ba apareció agonizando en una esquina porteña el 8 de marzo de 2016, fue trasladado al hospital Ramos Mejía y falleció ahí. La causa no se esclareció, se cerró el caso, los querellantes, la sociedad de residentes senegaleses en la Argentina fue rechazada para presentar su querella, etc. Al día de hoy es un caso impune, no es el único, lamentablemente. Entonces, la Gran Trata Atlántica pobló América con millones de seres humanos arrancados a la fuerza de la madre negra, África, el origen de la humanidad, y construyó la trata, durante los siglos del colonialismo, las bases del capitalismo. Todo lo que sembraron aquí las metrópolis coloniales, en buena forma, fueron las riquezas posteriores que permitieron, por ejemplo, a Gran Bretaña a partir de mediados del siglo XVIII llegar a la revolución industrial. La acumulación primitiva, la acumulación necesaria, fue uno de los pilares constitutivos. La trata, lo que amasaron los esclavos para sus amos, fueron los pilares del capitalismo, en un proceso sumamente violento donde se despojó de la vida, de la dignidad, tanto a los pueblos originarios como después a las masas africanas esclavizadas por siglos. Y por otro lado, el racismo presenta en América Latina, en el Caribe, en América en general, dos niveles. Una dimensión discursiva, en donde la construcción remite a siempre los estereotipos negativos sobre la imagen y la presencia afro, sobre también qué se piensa de África, conflicto, violencia, hambre, enfermedades, etc. Por otro lado, también una imagen discursiva de cierto genocidio en el que los afroargentinos, la población de origen afro en Argentina, desapareció, ha muerto, no quedó ninguno, etc. Y por otro lado, también una visión sobre algo así como una hipersexualidad, donde, por ejemplo, mismo en la sociedad de Estados Unidos, la sociedad esclavista del pasado, fue muy frecuente el mito del negro violador. Y por otro lado, y finalmente, el nivel de violencia física, material, como lo que acaba de pasar en Estados Unidos con este ciudadano afroestadounidense, que es una pauta recurrente, y de hecho el caso Floyd remite mucho en el recuerdo, lamentablemente, al caso impune de Eric Garner, que en Nueva York en julio de 2014 fue reducido de una forma muy parecida a la forma en que fue sometido, o sea, reducido, es un eufemismo, por la policía Eric Floyd, y encontró la muerte. Entonces, estas pautas que se encuentran y por la cual Estados Unidos, ahora el origen de este desborde, que en realidad se ha desvirtuado de la protesta pacífica, lo muestran las imágenes permanentemente, es una pauta de violencia que está en el seno del capitalismo actual, y el capitalismo como sistema se reproduce a través de la acumulación, y la acumulación se da de una forma violenta. Ni siquiera este desborde, este origen de la protesta pacífica, que ha generado una situación que se compara ya con algo no tan reciente como fue 1968, en realidad está desbordando a otra cuestión distinta, pero se está comparando 1968 con 2020, o sea, el estado de situación crítico en Estados Unidos ha superado con todo al famoso coronavirus y a todas las crisis que han desatado ciertos huracanes. Entonces, en conclusión, este odio, esta parafernalia ha llegado para quedarse. El disparador
ha sido el asesinato a manos de la policía en Minneapolis de un afroestadounidense. Pero aquí se destapa la olla de otros conflictos de una sociedad que ha metido la alfombra lo que no quiere mostrar. Este reconocimiento histórico del proceso es indispensable para poder desarmar las ataduras mentales de las clases sociales que no ostentan el poder. En primer lugar, intentaré desandar el concepto raza. La historiadora Valeria Carbone propone la siguiente definición. Entendemos raza como una construcción histórica, producto de una estructura dada por las relaciones socioeconómicas y de poder político, de dominación y explotación establecidas en un momento histórico determinado. La noción de raza se encuentra intrínsecamente ligada a la noción de clase social, por lo que la idea de lucha de clase resulta esencial para entender la centralidad del racismo y del concepto de raza en el devenir histórico. Así, raza es una construcción convertida en consenso hegemónico, basado en la idea de que el negro es aquel con algún rastro de ascendencia negra africana. Este momento histórico determinado, que enuncia Carbone, sería el momento en que el sistema esclavista se encontraba afianzado y en pleno funcionamiento. Para Barbara Fields, esto responde a que raza, más que una mera justificación para un naturalizado sistema de producción esclavista, surgió como una invención, una ideología creada social e históricamente por un grupo particular que sustentaba el poder político y económico, y con ello una visión de la realidad y de las relaciones sociales. Es decir, que las categorías raciales fueron el sustento de la dominación social. La pregunta que cabe hacerse es por qué esta ideología en la que una raza es superior a otra se impregna en las clases dominadas que forman parte de la misma categoría raza que las clases dominantes. Fue el racismo lo que permitió una coalición de intereses entre la élite y los que estaban por debajo de ese poder, contribuyendo a suprimir conflictos sociales y desalentar alianzas y acciones de resistencia interraciales. El racismo como ideología de la diferencia de razas resultó ser un mecanismo más eficiente durante muchos años para mantener a las clases subalternas divididas. La historia del racismo resultó ser parte de una alianza de clase mediante el otorgamiento de ciertos beneficios laborales, civiles, educativos, de acceso a la salud, medios de transporte, etc., a los que, pertenecientes de una misma raza, en detrimento de los desplazados, según estos criterios. Es por ello que el racismo ha logrado permanecer, expandirse y enquistarse en la gran mayoría de las sociedades del mundo. La acción perniciosa del racismo no solo divide a las clases subalternas en su aspecto social y económico, fragmentando la lucha de los de abajo y hasta enfrentándolos entre sí, sino que también impide el intercambio cultural entre diferentes nacionalidades, costumbres, comidas y expresiones artísticas de todo tipo. El daño causado por el racismo se expande no solo en el plano material, sino también en el ideológico y en el plano de las subjetividades. Para poder derribar estas barreras es necesario romper con los prejuicios heredados y compartir con el otro espacios de socialización que hagan comprender la verdadera condición del género humano como tal, sin diferencias raciales y con una diversidad cultural positiva que logre estrechar lazos que enriquezcan a las culturas intervinientes. Como conclusión de este episodio, podemos decir que separar las luchas de raza, religión, sexualidades o culturales de la lucha de clases es un error estratégico de grandes magnitudes. Solamente se pueden entender estas diferencias extraeconómicas en perspectiva con la de las clases sociales que intervienen en el sistema capitalista. En este sentido, las luchas por las identidades heredadas de los años 90, cuando el mundo occidental decretaba el fin de la historia, pierden fuerza en un intento de un reconocimiento ilusorio. El capitalismo solo los va a reconocer en la medida en que no afecten a los intereses de la clase dominante. Como vimos, la división racial opera en la fragmentación de la mano de obra para el capitalismo. Y es por eso que los países tienden a ser conservadores en este aspecto. Reunificar las luchas bajo una misma bandera que no opaque, sino que integre, es el desafío
de todos los movimientos sociales para el futuro. Para la elaboración de este podcast hemos utilizado el trabajo de Valeria Carbone, Racismo y Raza, el motor de la historia de los Estados Unidos, que se encuentra en el libro Huellas Imperiales, Estados Unidos, de la crisis de acumulación a la globalización capitalista, de 1930 hasta el 2000, publicado en Buenos Aires, editorial Imago Mundi en el 2003, de autoría de Pablo Pozzi y Fabio Nigra como compiladores. Así como también las investigaciones desarrolladas por el mismo Omer Freixas, publicadas en nuestra web, huelladelahistoria.wixsite.com/huellas, así como también en el blog personal www.omerfreixa.com. También hemos publicado una revista digital que contiene todo lo expuesto de forma escrita, que se llama Contra el Racismo, nuestra revista número 14, y que la pueden conseguir en nuestro Facebook, Huella de la Historia OK, o por Instagram, también @Huella de la Historia. Pueden escribirnos ahí y nosotros buscaremos la forma de hacérselas llegar. Mi nombre es Pablo Coronel, me despido hasta el próximo episodio de Huella de la Historia Podcast. No olviden suscribirse, dar like si les gustó, o dejarnos sus comentarios para seguir ampliando el debate.